Este coche es interesante porque es un compacto de 5 plazas con motor con cadena de distribución y tracción trasera. Este es el primer modelo de BMW Serie 1 y se empezó a vender a partir del 2004 hasta el 2012. La línea que tiene es muy atemporal, ya que en el 2021 se ve un coche bastante actual, a pesar de tener ya sus años. Este es la versión E87, que es el de 5 puertas, es el más práctico de los tres. Luego veremos más al detalle la puerta trasera. Pero a mí personalmente la puerta trasera creo que está muy bien encajada y le queda muy bien al coche. Luego está el E81, es exactamente igual pero 3 puertas. Y las puertas laterales son un poquito más largas y no tiene el marco de arriba. Y eso le da un toque más deportivo, le quedan muy bien, pero las ventanas de atrás no se abren. Y eso para mí es algo muy importante, ya que detrás casi siempre va el perro. Que si no has visto mi vídeo de cómo llevar el perro en tu coche, pásate por el canal y échale un ojo. Y luego está el E82. Es igual de 3 puertas pero con el culo sedán. El interior es un poco más pequeño, igual que el maletero. Pero bueno, hay gente que le gusta más la estética sedán y hay gente que le gusta más la estética del compacto. Eso va a gustos. La verdad que sea la versión que sea, el primer modelo de BMW Serie 1 es un modelo que le gusta tanto a los jóvenes como a la gente mayor. Al menos a este le gusta bastante. El interior, a pesar de tener sus años, se nota bastante bien, no se nota desgastado. Pero claro, eso también depende cómo lo cuides. Principalmente hay dos, está en oscuro, en negro, y este clarito. El clarito lo que le hace más amplio y conduciendo es más agradable. Los últimos modelos tienen una pantalla arriba plegable, que es algo que lo hace más moderno. Pero bueno, también venden carcasas para poner tus pantallas Android. En el interior de estos coches hay mucha variedad. Hay algunos que tienen apoyabrazos, otros que tienen para dejar los vasos, otros que tienen techo solar, pantallas. Si buscáis un coche de estos, fijaos en lo que interese. A mí, por ejemplo, me interesaba el interior clarito y los asientos de tela, ya que es un coche que tiene varios años y el cuero necesita un mantenimiento, y si no lo hace le salen grietas y eso hace el asiento muy viejo. Se arranca por botón, que es algo muy chulo, que en aquella época no se veía mucho. Y en los BMW todos son extras. Este, por ejemplo, tiene climatizador bizona y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Hay algunos que tienen aire acondicionado, otros que tienen start-stop, asientos calefactables, iluminación en la maneta. Hay mucha variedad de extras. Así que si buscáis un coche de estos, tened pensado qué extras queréis que tenga sí o sí, y ya lo demás si lo trae bien y si no, pues también. Eso sí, la guantera no esperéis que sea muy grande. Hay extras que tienen, por ejemplo, el apoyabrazos central, otros que traen, por ejemplo, en la parte del medio, ventilación, y en las ventanas, elevalunas eléctricos. Que esto es un detalle que hay que tener en cuenta, que los motorcillos de estos elevalunas con el tiempo fallan, así que si lo tienes manual, esa avería que te ahorras. También tiene apoyacabezas plegable o rígido, en mi caso lo llevo plegable, que esto va muy bien porque si no te tapa la visibilidad trasera, ya que los cristales desde el interior del coche son muy pequeños, cosa que hace el coche muy acogedor y le da una sensación de robustez. Es un coche de 5 plazas, pero prácticamente es de 4, porque 2 van muy bien, pero el del medio es para una emergencia, porque ya me dirás tú el del medio dónde poner las piernas. Ese bulto lo tiene porque es tracción trasera, y por ahí debajo pasa el cardan. Aparte que 3 van muy apretados porque mirad la anchura que hay entre el asiento y la puerta. Eso está bien porque lo hace más seguro y más cómodo, pero para 2 personas, porque 3 van muy apretados. La puerta trasera tiene una forma bastante chula. Por debajo es corta y por la parte de arriba es un poco afilada, y le da su toque al coche. La salida del escape es como las de antes, una salida recta, ni muy grande ni muy pequeña. El maletero, para ser un coche compacto, está bien. Hay sitio para el equipaje básico de 4 personas. No lleva rueda de repuesto, pero sí lleva la batería detrás, que eso está muy bien en invierno. Si vas a la nieve, está muy protegida del frío. Aparte que es para repartir el peso entre el eje delantero y el eje trasero. Los asientos son abatibles y se tumban apretando este botón de aquí. La superficie que queda es buena, yo por ejemplo lo he utilizado para llevar algún mueble o la bici. Además, aunque la superficie del maletero no sea plana, sí que queda plana cuando toca con los asientos, haciéndolo muy práctico. Y ahora toca hablar del motor. Este coche hay muchos motores, tanto diésel como gasolina. Los mejores son los 6 cilindros en línea.
Esos motores tienen muy buena fama, son muy robustos, muy fiables y van muy finos. El único pero es que consumen. Yo por ejemplo tengo un 4 cilindros de gasolina, que ahora hablaremos de él. Los diésel hay que tener en cuenta que tienen unas palometas de admisión, que con el tiempo se parten, se estropean y entran dentro del motor y se montan a fiesta de la buena. Luego aparte tiene la válvula ERG, que es una válvula que hace que todos los gases que salen del motor vuelvan a entrar al motor. Eso está bien porque contamina menos, pero a la larga si tiene muchos kilómetros el coche se llena por dentro de carbonilla. Los diésel son buenos motores, pero esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Aparte en España cada vez están poniendo más problemas para circular con los motores diésel. Y eso si vas al centro de una ciudad grande, por ejemplo como Barcelona o Madrid, no sabes si puedes circular, si no puedes, si te juegas una multa y eso es un problema. Así que entre todo eso pasé y busqué directamente gasolina. Yo por ejemplo buscaba un motor fiable que no me diera problemas y sobre todo que hiciera bajos consumos, porque yo el coche lo utilizo para todo, para viajar, para ir al trabajo, para comprar, para todo. Y elegí este que para mí fue todo un acierto, es el 116i. Es un motor 4 cilindros de 1600 centímetros cúbicos, con 115 caballos, tiene muy buenos bajos y medios. Este es un motor atmosférico, eso quiere decir que no tiene turbo. Y eso es lo que yo buscaba, porque los turbos cuando los coches son viejos se estropean. Todos los turbos se rompen, así que si no tiene turbo me ahorro esa avería. Aparte los motores BMW montan cadena de distribución, que siempre es más robusto que una correa de distribución. A diferencia del 6 cilindros, los 4 cilindros es un motor más pequeño y eso te permite tener más espacio para hacerle el mantenimiento. Aparte que pagas menos impuesto de circulación. Y sobre todo lo que me interesa a mí es el consumo. Por autopista hace un consumo de unos 6,7. Mixto hace entre 7 y 8 y urbano 9-10. Este coche tiene las típicas averías de BMW, así que todo el sistema de refrigeración hay que cambiarlo. Son piezas de plástico que con el tiempo se parten y el problema es que se parten sin avisar y te deja tirado donde pille. Así que hay que invertir un poquito y cambiar todas estas piezas de plástico. Otro fallo muy común en los BMW son los sensores. Los sensores con el tiempo también se estropean, cogen suciedad y dejan de funcionar. Yo por ejemplo tuve problemas con el sensor de aceite. Con este sensor ves el nivel de aceite mientras estás conduciendo, que eso está muy bien. Pero el problema es que este coche no tiene varilla de aceite. Así que por un sensor te puedes cargar el motor. Así que los sensores en este coche son muy importantes. La dirección de este coche es muy buena. Vas por autopista y el volante prácticamente ni se entera. Es una dirección hidráulica, eso quiere decir que con el paso del tiempo probablemente tenga fugas. Así que cuando fugue hay que cambiar los tubos. De serie los amortiguadores que trae son muy duros. Y con la tracción trasera hace que el coche se note muy pegado al suelo. Cuando das una curva se mantiene plano. Yo le quité el limpiaparabrisas trasero y ya que estaba le quité el motor, porque para tener el motor ahí sin utilizarlo, fuera. El que quiera hacerlo, que sepa que en España para la ITV no hay ningún problema, al menos a mí nunca me han dicho nada. Miran el delantero que es normal, pero el trasero nada. Lo quité porque aparte de estética que queda mucho mejor, cuando le das al limpia trasero siempre se queda un poco húmedo, cuando sale el chorrito se queda mojado y eso hace que esa zona se oxide. Así que lo suyo es quitar el motor, quitar el limpia, secarlo todo, quitar el óxido, lo pintas un poquito si seguramente sea muy pequeño el óxido y le pones un tapón con una junta para que no entre ni humedad ni nada y queda totalmente aislado. Estéticamente le queda mucho más fino por detrás y si le quitas el parabrisas tienes que echarle repelente de agua, que el vídeo poniendo a prueba ese repelente está en mi canal. En definitiva, lo que hay que destacar es que este es un coche con una conducción muy buena, es un tracción trasera que lo puedes utilizar a diario y con una línea atemporal. Y ya motor es lo que uno busque, porque hay desde cilindrada pequeña, cilindrada grande, tanto sea diésel, gasolina, con turbo, sin turbo. Así que déjame en los comentarios si has tenido un BMW Serie 1, qué problemas te ha dado o cómo te ha ido, cuál ha sido tu experiencia con él. Déjame en los comentarios qué modelo te gusta más, el E87 5 puertas, el E81 Coupé o el E82 Coupé Sedán. Y ya sabes, compártelo con tus amigos, dale un buen me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.